La preocupación. ¿Te suena familiar? Ese peso constante en el pecho por el futuro, el dinero, la familia, la salud. A veces se siente como un ruido de fondo que nunca se apaga, un nudo en el estómago que nos roba la paz. Muchos vivimos atrapados en ese ciclo de ansiedad sin saber cómo salir. Sentimos que la vida es una carrera sin fin para resolver problemas, para no perder lo que tenemos y para conseguir lo que nos falta. El mundo nos bombardea con la idea de que nuestra seguridad depende de nuestro propio esfuerzo, de que tan listos somos, de nuestra capacidad para tener todo bajo control. Y claro, cuando ese control se nos escapa, la ansiedad se apodera de todo. Pero, ¿y si te dijera que Jesús nos dejó un secreto hace más de 2000 años? Una sola instrucción, tan radical que puede desarmar toda esa preocupación desde la raíz. ¿Y si la solución a la ansiedad que te quita el sueño no fuera un montón de técnicas complicadas, sino un simple, pero a la vez profundo, cambio de enfoque? En este vídeo, vamos a desmenuzar el poder que se esconde en esa sola frase, Mateo 6:33. No solo vamos a ver lo que dice, sino lo que significa de verdad, a un nivel que toca el alma y que podemos aplicar hoy mismo. Vamos a descubrir cómo este principio divino puede reconfigurar tu vida entera para que encuentres la paz que tanto buscas. Quédate conmigo y descubramos juntos el secreto para vencer toda preocupación. Primera City. Oye, y antes de seguir, si este tipo de conversaciones te ayudan a fortalecer tu fe, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada vídeo que hacemos es una herramienta pensada para acercarnos más a esa verdad que nos hace libres. Dale ahora para que no te pierdas enseñanzas que de verdad pueden cambiar tu vida. 1. El contexto. ¿Dónde dijo Jesús esto? Para entender la bomba que es la promesa de Mateo 6:33, tenemos que viajar al momento y lugar en que fue dicha. No es una frase suelta, es la joya de la corona de uno de los discursos más revolucionarios de la historia, el Sermón del Monte. Imagina la escena. Jesús, viendo a la gente que lo seguía, sube a una ladera en Galilea. No está en un templo lujoso ni en un palacio. Está al aire libre, con gente de a pie, pescadores, campesinos, hombres y mujeres que sabían perfectamente lo que era la ansiedad del día a día. La preocupación por la cosecha, por si un hijo se enfermaba, por la opresión del Imperio Romano. Sus vidas estaban llenas de motivos para preocuparse. El Sermón del Monte, que lo encuentras en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, es como la constitución del reino de Dios. Jesús no viene a dar una nueva lista de reglas, sino a revelar el corazón de la ley de Dios, una justicia que va más allá de lo que se ve por fuera y llega hasta lo más profundo del alma. Habla de que la rabia es como un asesinato en el corazón, o que la lujuria es como un adulterio en la mente. Pone de cabeza las ideas humanas de poder, llamando bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los humildes. Dentro de este mensaje tan radical, Jesús llega al capítulo 6 y ataca de frente a uno de los ídolos más grandes que tenemos, la preocupación. Él sabe que no podemos tener dos patrones. No podemos servir a Dios y al dinero, o a la seguridad que creemos que el dinero nos da. Y justo ahí, nos presenta una alternativa divina. Nos dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Para que quede claro, usa los ejemplos más sencillos y hermosos, los pájaros. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, nuestro Padre Celestial los alimenta. Nos pide que miremos los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y aún así, ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan increíble como uno de ellos. El argumento de Jesús es lógico y tierno a la vez. Si Dios cuida así de la creación, que es pasajera, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, sus hijos, que valen infinitamente más? La preocupación, nos dice Jesús, no sirve para nada. No puede añadir ni una hora más a nuestra vida. De hecho, preocuparse es típico de los que no conocen a Dios. Él dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, los que no tienen un Padre en el cielo que los cuide, viven ansiosos buscando su propia seguridad. Pero para sus seguidores, la historia tiene que ser distinta. Y es en este punto, después de desarmar la lógica de la ansiedad y establecer el cuidado de Dios, que Jesús nos entrega la llave maestra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Esto no es una sugerencia. Es una ley espiritual que reordena por completo nuestro universo. Significa un cambio radical, dejar de buscar primero las cosas, comida, ropa, seguridad, y empezar a buscar primero a aquel que es la fuente de todas las cosas. 2. ¿Qué es eso del reino de Dios? La primera parte del mandato es: buscad primeramente el reino de Dios. Para muchos, esto suena un poco abstracto, ¿no? ¿Qué buscamos exactamente? ¿Un lugar en el cielo? ¿Un estado mental? La respuesta que nos da la Biblia es mucho más potente. En pocas palabras, el reino de Dios es el gobierno y el dominio de Dios. Es reconocer que Él es el Rey soberano de todo, nos guste o no. Sin embargo, cuando Juan el Bautista y Jesús aparecen diciendo «arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», se refieren a algo más personal. Hablan de que el gobierno de Dios se ha manifestado de una forma nueva y poderosa en la persona de Jesús. Así que el reino de Dios no es solo algo futuro, es una realidad que irrumpió en la historia cuando llegó el Rey. Jesús mismo le dijo a los fariseos: «El reino de Dios está entre vosotros». Estaba ahí, en Él. En sus enseñanzas, en sus milagros, en su poder sobre la enfermedad y la naturaleza. Cada vez que sanaba a un enfermo, era una pequeña muestra de cómo se ve el mundo cuando Dios reina de verdad. Entonces, ¿qué significa para nosotros buscar ese reino? Buscar el reino de Dios es, básicamente, rendirnos con alegría al señorío de Cristo en cada área de nuestra vida. Es dejar de ser rebeldes a su autoridad y convertirnos en ciudadanos de su reino. Es querer vivir bajo el gobierno de Dios aquí y ahora. Piénsalo así, imagina que eres el embajador de un país poderoso viviendo en el extranjero. Tu lealtad principal no es con el país donde vives ahora, sino con tu rey y tu nación. Tus valores, tu forma de hablar, tus prioridades, todo está definido por tu ciudadanía. El país donde estás puede tener sus crisis, pero tu provisión y tu seguridad vienen de tu patria. De la misma manera, buscar el reino de Dios es vivir en este mundo como ciudadanos del cielo. Es adoptar la constitución del cielo, que es la palabra de Dios. Es operar bajo la economía del cielo, que se basa en la fe y la generosidad, no en el miedo y la acumulación. Así, buscar el reino es algo que hacemos todos los días. Se manifiesta en la pregunta que nos hacemos antes de cada decisión: ¿esto glorifica a mi rey? ¿Esto hace avanzar su reino? Esta decisión refleja los valores de su gobierno: amor, gozo, paz, paciencia. Cuando lo vemos así, la conexión con la preocupación es clarísima. Si Dios es mi rey y yo soy su ciudadano, mi sustento no depende de la economía mundial, sino de la economía de mi rey. Mi seguridad no depende de mi habilidad para controlarlo todo, sino del poder de mi rey. Buscar su reino es el antídoto directo a la ansiedad. 3. ¿Y qué hay de su justicia? Jesús no se queda solo en buscar el reino, añade algo crucial: y su justicia. Este pequeño detalle es clave, porque define el estilo de vida dentro de ese reino. Buscar el reino es aceptar su gobierno, buscar su justicia es vivir de acuerdo a su carácter. Cuando oímos la palabra justicia, a menudo pensamos en un juez o en algo legal. Pero la idea bíblica de la justicia de Dios es mucho más relacional y profunda. La justicia de Dios es su rectitud, su santidad, su manera correcta de ser y de actuar. Es su compromiso con lo que es bueno y verdadero. Por lo tanto, buscar su justicia es querer alinear nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, con el carácter y los mandamientos de Dios. De nuevo, Jesús nos da el contexto perfecto en el mismo Sermón del Monte. Un poco antes, en Mateo 5:20, lanza un desafío tremendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínate el impacto de esas palabras. Los fariseos eran los expertos en justicia. ¿Cómo podría alguien superarlos? Jesús lo explica: la justicia de los fariseos era externa, de apariencias. Se preocupaban de no cometer el acto de asesinar, pero Jesús se enfoca en arrancar la ira del corazón. Se preocupaban de no cometer el acto del adulterio, pero Jesús se enfoca en purificar la mente y la mirada. La justicia de Dios, por tanto, es interna. No es solo hacer lo correcto, sino ser la persona correcta desde adentro.
Buscar su justicia significa, entonces, tener hambre y sed de esta rectitud interior. Significa vivir con misericordia, perdonar a los que nos ofenden, actuar con integridad y amar incluso a nuestros enemigos, porque así es como actúa nuestro Padre Celestial. ¿Y qué tiene que ver esto con vencer la preocupación? La conexión es total. Mucha de nuestra ansiedad nace de la injusticia, la que vemos en el mundo o la que sabemos que hay en nuestro propio corazón. Nos preocupamos por las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nos angustia la envidia o la amargura que tenemos dentro. Buscar la justicia de Dios es un proceso de limpieza. Cuando actuamos con generosidad en lugar de codicia, la ansiedad por el dinero pierde su poder. Cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, la ansiedad por las relaciones rotas empieza a sanar. Buscar la justicia de Dios es buscar la armonía con el diseño original de Dios para nosotros. Y en esa armonía, encontramos una paz profunda que va más allá de la ausencia de problemas. 4. La promesa: todas estas cosas os serán añadidas. Y ahora llegamos a la parte más increíble, a menudo más malinterpretada: y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la promesa divina que lo sostiene todo. Después de darnos el mandato, buscar el reino y su justicia, Jesús nos da la consecuencia, la bendición que viene con la obediencia. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con todas estas cosas? El contexto lo deja claro. Habla de las necesidades básicas que acababa de mencionar, la fuente de ansiedad de la gente: qué comer, qué beber, con qué vestirnos. La promesa es, en esencia, una promesa de provisión para lo esencial. Es Dios diciendo: ustedes enfóquense en mi agenda y yo me encargo de la suya. Ustedes pongan mi reino como prioridad y yo me encargo de su sustento. Esto invierte totalmente el orden del mundo. El mundo dice: primero asegura tu futuro, tu carrera, tu dinero, y si te queda tiempo, dedícate a lo espiritual. Jesús le da la vuelta: dedica tu energía y tu pasión a mis prioridades eternas, y vas a ver cómo yo me encargo de tus necesidades temporales. La palabra clave aquí es añadidas. Las bendiciones materiales no son el objetivo, son el resultado. Si empezamos a buscar el reino como una estrategia para obtener cosas, hemos pervertido todo el mensaje. La relación se vuelve un negocio: te busco para que me des. Pero Dios nos llama a una relación de transformación: te busco por quien eres, y en el proceso, descubro que todo lo que necesito me es dado. Pensemos otra vez en los pájaros. Un pájaro no se levanta pensando: hoy voy a buscar el reino de Dios para que me dé un gusano. El pájaro simplemente vive como un pájaro, como Dios lo creó, y al hacerlo, encuentra la provisión de Dios. De la misma manera, cuando vivimos como hijos de Dios, enfocados en amarlo, en amar a otros y en extender los valores de su reino, descubrimos que nuestro Padre Celestial, que sabe exactamente lo que necesitamos, se encarga de ello. Esto no significa que nos volvamos flojos o pasivos. La fe sin obras está muerta. Significa que nuestro trabajo y nuestras finanzas cambian de contexto. Ya no son la fuente de nuestra seguridad, sino herramientas para servir al reino. Trabajamos, no con la ansiedad de acumular, sino con la paz de saber que nuestro proveedor es fiel. Esta promesa, cuando la creemos de verdad, es la que finalmente rompe las cadenas de la ansiedad material. 5. Las malas interpretaciones más comunes. Un versículo tan poderoso como Mateo 6:33, inevitablemente, se saca de contexto. Para aplicar bien este secreto, es vital que desmontemos las ideas equivocadas más comunes. La más peligrosa es el llamado Evangelio de la Prosperidad. Esta idea convierte la promesa «todas estas cosas os serán añadidas» en una fórmula mágica para la riqueza ilimitada. Se promueve la idea de que si buscas a Dios, que a menudo se traduce como dar dinero a un ministerio, Dios está obligado a devolverte esa inversión con creces. Esta es una distorsión grave. Primero, redefine todas estas cosas. Jesús hablaba de necesidades básicas, no de lujos. Segundo, invierte la prioridad. Se busca a Dios por lo que puede dar, no por quién es. Esto no es fe, es usar a Dios. La Biblia está llena de ejemplos de gente de fe que buscó primero el reino y enfrentó pobreza y persecución. El apóstol Pablo pasó hambre y frío. Juan el Bautista fue decapitado.
El mismo Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Claramente, buscar el reino no es un pase para una vida de lujos. Otra mala interpretación es la del quietismo pasivo. La idea de que buscar el reino significa dejar de trabajar y esperar que la comida caiga del cielo. Pero la Biblia es clara: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 2 Tesalonicenses 3:10. Buscar el reino no anula el trabajo, le da un nuevo propósito. Trabajamos desde la confianza, no desde la ansiedad. Finalmente, está la trampa del legalismo. La creencia de que podemos, por nuestro propio esfuerzo, ser tan justos que nos ganemos el cuidado de Dios. Esto convierte a Mateo 6:33 en una carga pesada. El verdadero secreto de Mateo 6:33 no es una fórmula para la riqueza, ni una excusa para la pereza, ni una carga legal. Es una invitación a una relación de confianza radical con un Dios bueno que ama y cuida a sus hijos. 6. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ok, ya vimos el qué y el por qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo luce en el día a día una persona que busca primero el reino de Dios y su justicia? No es una fórmula mágica, sino una serie de decisiones prácticas. A. Un cambio de chip mental. La batalla contra la ansiedad empieza en la mente. Buscar primero el reino es, antes que nada, reentrenar nuestra primera reacción. Cuando llega una factura inesperada, en lugar de pensar ¿cómo voy a pagar esto?, el pensamiento del reino es: Padre, tú conoces mi necesidad. Muéstrame tu sabiduría. Cuando enfrentas un conflicto, en lugar de planear la discusión, te detienes y preguntas: ¿cuál sería la respuesta de amor y perdón aquí? Se trata de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. B. La prioridad en tu tiempo. Tus prioridades se ven en cómo usas tu tiempo. Buscar a Dios primeramente se puede aplicar literalmente en las primeras horas del día. Antes de que el celular te inunde con las noticias y ansiedades del mundo, eliges darle los primeros frutos de tu día a Dios. No tiene que ser un ritual de 2 horas. Pueden ser 15 minutos para leer un salmo y entregarle en oración las cargas del día. Al empezar el día anclado en Dios, todo lo demás se pone en perspectiva. C. Decisiones guiadas por la justicia. Buscar el reino transforma cómo tomas decisiones. La pregunta principal ya no es ¿qué me conviene más?, sino ¿qué es lo correcto? ¿Qué honra a Dios y ama a mi prójimo? En los negocios, podría ser rechazar una ganancia fácil si implica algo deshonesto. En tus finanzas, significa ser generoso, reconociendo que todo es de Él. En tus relaciones, significa elegir el camino difícil del perdón sobre el rencor. Cada decisión se convierte en una oportunidad de mostrar de qué reino eres ciudadano. De vivir en fe activa. Finalmente, buscar el reino es vivir en fe activa. Es estar dispuesto a obedecer a Dios aunque no parezca lógico para el mundo. Quizás Dios te llama a ser radicalmente generoso con alguien necesitado, aun cuando tus propios recursos son limitados. La fe activa es lo opuesto a la ansiedad. La ansiedad se basa en lo que vemos y podemos controlar. La fe se basa en aquel que lo controla todo. Cada pequeño paso de obediencia construye una vida libre de preocupación, demostrando que de verdad creemos que si nos ocupamos de los asuntos de Dios, Él se ocupará de los nuestros. 7. El impacto en tu vida espiritual. Cuando alguien decide vivir según Mateo 6:33, los efectos más profundos ocurren en el corazón. El primer fruto, y el más obvio, es la paz. No una paz que depende de que no haya problemas, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es la calma de saber que, aunque haya tormentas, tu barco está anclado a la roca eterna. Es el resultado de haberle pasado la carga de la preocupación a tu Padre Celestial. La ansiedad es el resultado de un corazón que intenta controlar lo incontrolable. La paz es el resultado de un corazón que se rinde al control de un Dios bueno. El segundo impacto es un profundo sentido de propósito. Una vida consumida por la preocupación por estas cosas es una vida pequeña, centrada en uno mismo. Pero cuando buscamos primero el reino, somos reclutados para la causa más grande del universo, la redención de todas las cosas en Cristo. Tu trabajo se convierte en una misión. Tus relaciones, en oportunidades para reflejar el amor del Rey.
Dejas de ser el protagonista de tu pequeña historia y te conviertes en un actor en su gran historia. Tercero, empiezas a experimentar la provisión de Dios de maneras tangibles. Cuando vives con las manos abiertas, confiando en Dios, empiezas a ver su mano actuar como nunca antes. No siempre son cheques por correo. A menudo es la oportunidad de trabajo que llega justo a tiempo, la conversación con un amigo que te da la sabiduría que necesitabas, o un recurso que no sabías que tenías que aparece en el momento justo. La vida se convierte en una aventura de fe, donde esperas y ves la fidelidad de Dios en acción. Finalmente, esta búsqueda te lleva a una intimidad más profunda con Dios. La preocupación nos aleja de Él. La confianza nos acerca. Hablamos con Él no por obligación, sino por necesidad. Leemos su palabra no solo para informarnos, sino para recibir dirección. Dios deja de ser un área de tu vida y se convierte en la fuente de toda tu vida. 8. ¿Cómo puedo ser justo si soy imperfecto? Aquí puede surgir una pregunta muy honesta. ¿Cómo puedo yo, una persona imperfecta, buscar la justicia de Dios? ¿No es una meta imposible? Si todo depende de mi propia justicia, ¿no estoy condenado al fracaso y a más ansiedad? Esta es una pregunta vital, y la respuesta nos lleva al corazón del Evangelio. Si el mandato fuera simplemente sé justo por tu propia fuerza, sería una noticia terrible. La Biblia es clara, no hay justo, ni aun uno. Aquí es donde entra el concepto más increíble, la justicia imputada. La justicia que Dios nos pide buscar no es, en primer lugar, una que nosotros producimos, sino una que recibimos como un regalo. La Biblia enseña que en la cruz ocurrió un intercambio divino. 2 Corintios 5 y 21 lo explica perfectamente. Al que no conoció pecado, por nosotros, Dios, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Piénsalo, Jesús, el único ser humano perfecto, tomó sobre sí mismo nuestro pecado. Y a cambio, cuando ponemos nuestra fe en Él, Dios nos acredita la justicia perfecta de Cristo. Es como si llegáramos a un tribunal con ropas sucias, y Jesús nos vistiera con su propio manto de justicia perfecta, diciéndole al Padre, trátalo como me tratarías a mí. Por lo tanto, el primer paso para buscar su justicia no es esforzarse más, sino rendirse más. Es reconocer que estamos en bancarrota espiritual y recibir por fe el regalo de la justicia de Cristo. Nuestra posición ante Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en la obra de Jesús. ¿Significa que nuestro comportamiento ya no importa? Para nada. Significa que ahora tenemos una nueva identidad y un nuevo poder. Una vez que somos justicia de Dios en Él, buscar la justicia es vivir de acuerdo a esa nueva identidad que ya tenemos. Ya no tratamos de ganarnos la justicia para ser aceptados, vivimos en justicia porque ya somos aceptados. Esta verdad es el antídoto definitivo contra la ansiedad por el desempeño. Nos libera de la presión de ser perfectos. Desde ese lugar de seguridad, somos libres de buscar la justicia no por miedo, sino por amor y gratitud. 9. Reflexión final. Hemos viajado a través de una de las declaraciones más transformadoras de Jesús. Hemos visto que Mateo 6 y 33 no es un simple consejo. Es una ley espiritual que reordena toda nuestra existencia. Es la invitación de Cristo a salir del sistema del mundo, que funciona con ansiedad y miedo, y a entrar en el sistema del reino de Dios, que funciona con fe y confianza en el Padre. El mandato es claro, buscad primeramente. Esto exige una decisión. Por defecto, la vida nos empujará a buscar primero la seguridad, la comodidad o el placer. El camino del reino requiere una elección intencional, diaria, de poner a Dios en el centro. Hemos aprendido que el reino de Dios es una realidad presente en Cristo. Hemos entendido que su justicia no es un estándar que debemos alcanzar, sino un regalo que recibimos por gracia. Y hemos abrazado la promesa liberadora, y todas estas cosas os serán añadidas. La promesa de que cuando alineamos nuestras prioridades con las de Dios, Él asume la responsabilidad de nuestro sustento. No es una promesa de una vida sin problemas, sino de una vida sin ansiedad en medio de los problemas. Hoy, te invito a examinar tus prioridades. ¿Qué estás buscando primeramente? ¿En qué o en quién has puesto tu seguridad? La invitación de Jesús sigue en pie,
deja el pesado yugo de la preocupación y toma su yugo, que es fácil y ligero. Al final del día, Mateo 6:33 nos llama a una vida radicalmente diferente. Una vida donde la preocupación cede ante una confianza profunda en un Dios que provee y sostiene. Es dejar la agotadora tarea de ser el centro de nuestro propio universo y encontrar el descanso de girar alrededor del verdadero centro de todo, el trono de Dios. Vivir este versículo es reconfigurar el sistema operativo de nuestro corazón. Es un llamado a reconocer las áreas donde hemos confiado más en otras cosas que en el Dios vivo. Es un llamado a permitir que nuestra identidad en Cristo moldee nuestras decisiones y nos dé valor para enfrentar el mañana, sabiendo que el mañana está en sus manos. Que esta verdad no sea solo información, sino una revelación que te dé el valor de soltar las riendas, con la seguridad de que tu Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitas y se deleita en ser tu proveedor y tu paz. Si este mensaje te ha tocado y quieres comprometerte a vivir bajo este principio, te invito a escribir en los comentarios: busco primero el reino de Dios. Que sea una declaración de fe para ti y un ánimo para otros. Comparte este video con alguien que sepas que está luchando con la ansiedad, podría ser el instrumento de paz que necesita. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para recibir más enseñanzas que te preparen para una vida de fe, propósito y victoria.